Está con nosotros, vamos a hablar de su más reciente obra que acaba de publicar, un libro muy interesante, que se titula justamente este libro que acaba de poner en circulación el profesor Orlando Goncalves, Ganar, Gobernar y Comunicar. Una interesante obra que debe servir de cabecera para la clase política en Latinoamérica y en todo el mundo. Buenas noches, profesor. Bienvenidos a Dímelo Noticias. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Sí, quiero que comencemos hablando de esta importante joya literaria que usted acaba de poner en circulación, Ganar, Gobernar y Comunicar. ¿Cuáles son los fundamentos de este libro? Mira, originalmente iba a ser un libro de comunicación política electoral, pero mientras iba desarrollando el libro, me di cuenta de algo muy simple. Ganar una elección es la parte sencilla. Gobernar, esa es la parte complicada. Y comunicar va a ser el reto más grande. Entonces, cuando caí en cuenta de eso, resolví hacer el libro con las tres partes. El libro tiene la palabra ganar, se refiere a campañas electorales, y hablamos en el libro de todo lo que tiene que ver con una campaña electoral, desde los principios de la comunicación política moderna, el método, por lo menos el método que nosotros usamos y que recomendamos de cómo organizar una campaña, los principios de la estrategia y qué se requiere para ella, la investigación, sé que muchos la ven como un gasto y resulta que es la mejor inversión que puede hacer una campaña electoral, el mensaje y los componentes de la campaña y la estrategia de ataque y defensa, cuándo se debe atacar y cuándo no. Pero, repito, esta es la parte fácil, entonces también quisimos incluir la parte de gobierno y hablamos de comunicación de gobierno, de marketing de gobierno, de dónde está el foco de todo, tanto en las campañas como en los gobiernos, que es el ciudadano. Hablamos de crisis en campaña y crisis en gobierno. Hablamos de, bueno, ya ganamos, ¿y ahora qué? Bueno, cómo es el proceso de transición, cómo es cómo se estructura, cómo se debe estructurar un gobierno, y al final hablamos también del plan de gobierno, para qué sirve y cómo construirlo. Sí, porque no es solamente pues comunicar, sino también conectar con lo que realmente estás comunicando. Pero mi pregunta siguiente es, pues, ¿cuál es la importancia de aplicar pues la efectividad en una adecuada comunicación política? Mira, gran parte del problema que estamos viendo hoy en cómo se gerencia esta crisis del COVID pasa porque no aplican principios básicos de la comunicación política moderna. Si tú eres gobierno y tienes una semejante crisis como esta, lo primero es, ya tienes tu comité de crisis, ya tienes tu manual de crisis, ya buscaste a los expertos que son los que te tienen que ayudar a decidir qué hacer y qué no hacer. Después te toca a ti como político tomar las decisiones políticas y administrativas, pero tienes que tener la información y el input de parte de los especialistas en el tema. Y este tema del COVID es un tema científico y médico, entonces no es solo la decisión política. Fíjate que la gran mayoría de los países de Latinoamérica comenzamos una subida, vino una ligera bajada de los contagios, comenzaron a relajarse y a abrirse distintos sectores y volvió a dispararse los infectados y los fallecidos. ¿Por qué? Bueno, porque se están tomando decisiones en función de criterios económicos o políticos e inclusive criterios en función de algunos intereses, pero no necesariamente en función de la gente. Por eso en el libro también hablamos, por ejemplo, de la rendición de cuentas que deben hacer todos los funcionarios electos o nombrados. ¿Por qué? Porque esta crisis del COVID, en algún momento los funcionarios van a tener que rendir cuentas
¿Por qué se hizo tal cosa o no se hizo? ¿Por qué no se invirtió o sí se invirtió? ¿En qué se invirtió el dinero? ¿Dónde están ayudando a la gente? ¿De qué manera se ayuda a la gente? Te pongo un ejemplo, el Banco Mundial, el vicepresidente para el Banco Mundial para Latinoamérica, un señor de apellido Jaramillo, declaró hace poco que Latinoamérica va a perder 25 millones de empleos producto de la crisis del COVID. Y 50 millones de latinoamericanos bajarán a la pobreza, pasarán la línea de pobreza. Es decir, vamos a tener 50 millones más de pobres. Eso te da una idea de la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, muchas veces los gobiernos están tomando decisiones en función de la economía, tratando de salvar la economía, pero al igual no la están salvando. Entonces, ¿a quién están beneficiando? A sectores muy concretos y muy específicos de los grandes capitales. Y eso va a tener serios conflictos hacia el futuro. Y lo que se está generando es un caldo de cultivo enorme para protestas sociales, porque ya llevamos 4 meses de encierro y 4 meses de incertidumbre y no se avisora que esto termine. En ese mismo orden, profesor, ¿cómo ve la gestión de la crisis sanitaria, económica y de otros ámbitos que ha provocado la crisis sanitaria, la gestión que están haciendo los distintos gobiernos en América Latina? ¿Cómo usted la califica? Mire, realmente lamentable. La gran mayoría de los países es muy lamentable. Primero, tuvieron la oportunidad de ver lo que sucedía en China y lo que sucedía en Europa y tuvieron 2 meses para tomar medidas y no las tomaron. Segundo, siguen tomando medidas al día de hoy sin escuchar criterios científicos. Entonces abren sectores, cierran sectores, dan órdenes hacia adelante, dan órdenes hacia atrás, llegan a tales niveles de incongruencia. Te pongo un ejemplo, en Panamá resolvieron que los tribunales abrían el 15 de julio. Pero los bufetes de abogados, las oficinas de abogados solo podían abrir el 20 de julio. Para que veas la improvisación en la que está. Numerosos Tercero, países... Continúe. Tercero, han apostado por tratar de salvar la economía. Y yo me pregunto, ¿es que acaso los muertos pueden comprar? ¿Es que acaso los muertos pueden poner a funcionar las máquinas en las fábricas? No, los muertos lo único que han reactivado y han aumentado la venta de servicios funerarios. Entonces, ese falso dilema de salvar la economía o salvar vidas no tiene sentido. La lógica es salvar vidas. Y luego, una cosa dramática, los países tienen los recursos para aportarle de manera directa a la gente y permitirle que la gente tenga una vida decente, digna, lo mejor posible, mientras superamos esta crisis. Sí. Esta crisis se llevó todo este año y se va a llevar una buena parte del año que viene. Tan simple como eso. Que así, ahí mismo pues entra lo que es mi pregunta, donde numerosos países han priorizado la economía por encima de las vidas. Entonces, ¿cómo impacta esto en la gestión de la crisis sanitaria? Terrible, porque además no están invirtiendo en salud. Ya nuestros sistemas de salud eran débiles y la pandemia lo demostró. Igual que era muy débil los sistemas de nuestras economías. Todas están fraccionadas, destruidas, y van con índices de bajada enormes. ¿Por qué? Porque no eran economías sólidas. Buena parte de nuestras economías eran ficticias. Pero el sistema de salud es grave. Pero también es grave el sistema de educación, porque entonces dijeron, bueno, entonces vamos a hacer educación por internet, pues la hacemos virtual. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de niños y de familias que no tiene una conexión a internet? O si tiene una conexión a internet, ¿cuántos tienen una computadora? Entonces, las carencias que estamos viendo, el COVID lo que vino a poner en evidencia era la carencia de nuestro sistema y esto tenemos que replanteárnoslo. O sea, hacia el futuro queremos seguir con este mismo sistema de distribución de riqueza donde se acumula en un pequeño grupo y el resto de la población trata de sobrevivir, o potenciamos el estado de bienestar social
que nunca debió desaparecer y el Estado asume servicios de eficiencia como la salud, el agua, la educación, y hoy, producto del COVID, probablemente tengamos que llegar al tema de que Internet sea un derecho humano, porque incide en la educación e incide en la manera en cómo la persona puede progresar. Entonces, la gestión realmente no ha sido la mejor, lamentablemente. Finalmente, profesor, usted como un experto, consultor político que ha trabajado en numerosos países, muchos países, decenas de países, y conociendo su trayectoria bastante amplia, ¿cómo visualiza el liderazgo político de América Latina en sentido general, de cara al presente y el futuro, incluida la República Dominicana, que acaba de elegir un nuevo presidente, y otras naciones más? Este es el primer presidente que se ha escogido en la región en medio de una pandemia, de la crisis del COVID-19. A ver, los liderazgos van a tener que cambiar. Los liderazgos de la vieja política ya no funcionan. La elección de República Dominicana, por cierto, fue una lección de eso. La vieja política ya no funciona. Ahora, ¿qué viene hacia adelante? Bueno, líderes integrales. ¿Qué significa eso? Mucho más colaborativos. Líderes que entiendan que no lo saben todo y que tienen que reunirse con los mejores y después tomar decisiones. Líderes más empáticos, por supuesto, tienen que tener la capacidad de ponerse en los zapatos del ciudadano y en sentir y vivir lo que sienten y viven los ciudadanos. Líderes mucho más comunicativos, líderes que estén en constante diálogo con los ciudadanos y por supuesto líderes que se enfoquen en las causas más nobles y en las causas que le den mayor bienestar a la población. Y esto va a cambiar definitivamente. Está cambiando. Yo tengo años hablando de que no estamos en una era de cambio, sino que estamos en un cambio de era, y eso es un cambio mucho más profundo y mucho más radical. El COVID lo que vino fue a acelerarlo. Entonces, nos está cambiando nuestra manera de ser, nos está cambiando nuestros valores, nuestros principios y nuestras prioridades. Bueno, los nuevos liderazgos tienen que adaptarse a eso. Así es, y bueno, me imagino que pues todo esto también usted lo plantea o lo plasma pues en su reciente libro. ¿Y dónde las personas pudieran conseguir su libro? ¿Por qué medios o redes sociales? ¿O dónde podemos nosotros encontrar pues el libro que usted acaba de publicar? Mira, el libro lo lanzamos, si bien lo lanzamos el 24 de julio, hasta la semana que viene nos entregan el código ISBN, es decir, el Código de Propiedad Intelectual. Entonces, el libro va a estar disponible para descarga gratuita. El libro no tiene costo. Yo soy de la tesis de que el conocimiento hay que compartirlo y escribí un libro con palabras sencillas, con muchos ejemplos prácticos, con muchas anécdotas. No es solo teoría, es teoría y cómo la aplicamos y cómo resolvimos problemas y cómo afrontamos campañas y cómo afrontamos problemas de gobierno y ideas de gobierno. Entonces, el libro es gratuito, no tiene costo y lo pueden descargar desde mi página web o desde la página de Colombia Líder. A partir de la semana que viene, todo el que quiera el libro lo puede descargar. Y el libro no es solo para políticos. Yo le aconsejaría mucho a los periodistas, por ejemplo, y a ustedes, analistas y periodistas, que leyeran, porque el libro está sencillo, pero les va a permitir a ustedes abrir su espectro y entender por qué a veces en política se toman algunas decisiones y por qué no se toman otras decisiones. Les va a permitir a ustedes entender, bueno, cuando un político hace una acción determinada, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué se está tomando esa decisión o por qué está comunicando de esa manera? Así que está a partir de la semana que viene libre para descarga gratuita en mi página web orlandogoncalves.net o si no, me escriben y con gusto se lo enviamos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Orlando Goncalves, consultor político, estratega, asesor. Recuerdo en la entrevista anterior donde usted hacía mucho énfasis en el cuarto de guerra, la importancia de que los políticos, los candidatos, apliquen las debidas estrategias en los cuartos de guerra. Así es, en el libro también hablamos del tema. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo
Gracias a ustedes y un abrazo. Mitad portugués y mitad Venezuela, pero está radicado en Colombia. Así es. El profesor Orlando Goncalves. Gracias. Así es, pues infinitas. Quien publica pues su libro, Ganar, Gobernar y Comunicar. Continuamos. Entonces.